Dios bendiga a la amada iglesia, a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Continuamos con la serie Por cuanto todos pecaron, la segunda parte de esta serie. Y para aquello nos ubicamos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Leemos las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que Dios aquí por medio de su palabra nos muestra nuestra condición espiritual de toda la raza humana. El pecado nos separa de Dios y esto se inició en el huerto. Para aquello nos ubicamos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, como ya lo vimos en la primera parte de esta serie, donde vemos un mandamiento que Dios establece al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos en el capítulo 3 de Génesis la desobediencia del hombre. Todos heredamos esa desobediencia, es el pecado. Además, todos heredamos esa muerte espiritual a causa de la desobediencia de Adán. Por eso nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, toda la raza humana, y están presentes, destituidos de la gloria de Dios. Pero allí no queda todo. Dios en su amor nos muestra la solución para que nuestros pecados sean justificados delante de Él por medio de Jesucristo. Lo vemos en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que por medio de Él nuestros pecados sean justificados delante de Dios para vida eterna. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, vemos una tarea que Jesús les encomienda a sus discípulos, y cada uno de nosotros recibimos el discipulado de Dios por medio de su palabra y tenemos este mismo deber. Por eso que nos ven exponiendo la palabra de Dios en las plataformas digitales, en los medios de transportes, en las plazas, porque es el deber, es el amor de Dios manifestado a todos para que todos tengamos convicción de pecado y nos arrepintamos de ello por medio de Jesucristo. Nos dice, les da Dios Jesús esa encomienda a sus discípulos: id por todo el mundo, nos dice, y predicad el evangelio a toda criatura, a todas personas. El verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que nosotros tenemos este mandamiento de parte de Jesús: predicar este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la nueva de salvación. Para que haya una buena noticia, siempre hay una mala noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores, que el pecado te lleva a una condenación eterna. Y la nueva noticia es que por medio de Jesucristo tu pecado es justificado para vida eterna. Vienes a un arrepentimiento en Cristo Jesús para vida eterna. Por eso se proclama: ir por todo el mundo y predicar, testificar, proclamar, decir el evangelio a toda persona. Y en este se muestra que todos somos pecadores, pero mostramos la solución a ese pecado, que es Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es el mandamiento de todo cristiano: predicar este evangelio del reino, mostrar la solución a nuestra condición espiritual, no condenarlos, porque el pecado en sí ya los condena, están condenados en el pecado. Ahora el deber de nosotros es mostrarle la solución a través de Cristo Jesús, el arrepentimiento de aquel pecado, que Dios envió el Salvador, que todos tenemos conocimiento. Jesús ha sido presentado a la vista de todos. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos
esa única oportunidad que Dios nos presenta para que nuestros pecados sean justificados delante de Él. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Dios ha mostrado un camino para que tú y yo tomemos ese camino para ir al cielo donde todos queremos ir. En el libro de Romanos 10, versos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y solo podemos confesar mientras estamos vivos físicamente a Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados para poder entrar a la patria celestial. Este mandamiento, pues, todos los cristianos lo tenemos, de ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Pero nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos muy claro el conocimiento que va a haber personas que van a creer y va a haber personas que no van a creer a este testimonio de salvación que Dios ha presentado a la vista de todos. Nosotros no debemos de hacernos problemas, solo el único deber nuestro es predicar. De resto se encarga el Espíritu Santo, que convence de todo juicio, de pecado y de justicia, de actuar por medio de la palabra que prediquemos al corazón de las personas que disponen su corazón para oír, reconocer su condición espiritual y aceptar el Salvador que Dios ha puesto delante de todos. Esta es la segunda parte de esta serie que Dios nos permite, pues, exponer delante de cada uno de nosotros, donde siempre se expone nuestra condición espiritual. Siempre nuestro objetivo es mostrar al hombre su condición espiritual y mostrarle la solución que Dios ha presentado a todos, delante de todos, a Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, pues que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado, abra vuestro entendimiento y que todos podamos entender nuestra condición espiritual y tomar el camino que Dios ha presentado para vida eterna. Sin antes exponerles también en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, Dios nos hace una pregunta por medio de su palabra. A todos los moradores de la tierra dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis o no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Vemos el amor de Dios que nos muestra por medio de su palabra que los que practican estas cosas no entran al cielo. Todos queremos entrar al cielo, pero Dios ha expresado por medio de sus palabras las condiciones las cuales nosotros debemos de andar en ellas, obedecerlas para poder entrar al reino de los cielos. Y los que practican estas cosas, Dios nos dice que no entran al cielo. Y la mayoría de la gente en este mundo practica estas cosas. Ahora el deber de nosotros es mostrarle su condición, que en estas obras no entran al cielo. No, Dios ha mostrado las obras del Espíritu en las cuales debemos de andar por medio de su palabra para nosotros entrar al cielo. Y estas son obras de la carne, de aquel hombre que está en pecado, que Dios nos dice que los que practican esas cosas no entran al reino de los cielos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.